Quiero que vayas, por favor, vamos a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Vamos a Hebreos 8, capítulo 8, versículo 6. Voy a tratar de que esta palabra, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé entendimiento, ¿sí? Sabiduría para entenderla, para comprenderla. Por ahí uno cuando lee estas palabras dice, wow, no entiendo mucho, pero es importante desmenuzarla y voy a tratar de hacerlo mejor para que todos podamos captar algo de esta palabra. Amén. ¿Sí? Le digo a Dios, le digo al Señor, como siempre le hablo muchas veces, yo quiero predicar y el Espíritu Santo me lleva por otro lado, tenés que enseñar, que es muy diferente, ¿sí? O sea, predicar muchas veces es más emocionante, pero creo que no es tanto lo mío predicar, sino enseñar. Entonces yo quiero en esta noche enseñar algo, amén, porque si nosotros enseñamos y aplicamos la palabra, eso va a cambiar nuestra vida, amén. No solamente es la idea de tocar tus emociones o las emociones del pueblo, sino tocar tu espíritu y tu mentalidad, amén. Entonces dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Diga, mejor pacto, mejores promesas. Repítalo conmigo, mejor pacto, mejores promesas. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos des espíritu de revelación. Señor, que se nos sea revelada tu palabra, que se nos sea revelado el mensaje claro y preciso a cada uno de los que estamos aquí. Padre, oro para que tu Espíritu Santo cambie de tal forma nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser, que salgamos totalmente renovados de este lugar. Padre, con una perspectiva de vida diferente, Señor, declaramos que a partir de este momento nunca más seremos los mismos, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra tiene el poder de transformar, de cambiar, Señor, nuestra forma de vivir. Padre, te damos la gloria, la honra, ato toda influencia de las tinieblas, toda distracción, todo lo que genera distracción, bloqueo mental. Señor, Padre, en el nombre de Jesús se va en este momento y declara una atmósfera correcta donde tu palabra cae en buena tierra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Reciba su asiento. ¿De qué quiero hablarle? ¿Sí? Quiero hablarle de un tema que es medular para un cristiano. Y debería serlo, o sea, para toda la humanidad, para todos nosotros, ¿sí? Hay cosas que están pasando, ¿sí? En nuestra nación, en nuestro país, en nuestras ciudades, cosas que están pasando que uno se sorprende, ¿o no? Por ejemplo, algo que creo que cualquier persona en su sano juicio se sorprende con la ley que quieren aprobar acerca del aborto, ¿o no? ¿Sí? Creo que todos estamos de acuerdo que eso es algo terrible, ¿amén? Y que trae cosas malas sobre nuestra nación, que trae sobre nuestra nación maldición en lo espiritual, ¿sí? Y veía algo que me sorprende, creo lo he dicho varias veces, a esto lo he comentado, en estos días me sorprenden cosas que pasan. Por ejemplo, alguien ponía en el Facebook años estudiando una persona para ser un erudito en algo, en letras, en leyes, en muchas cosas, y de repente esas personas que tendrían que estar exponiendo en la casa de gobierno sobre este tema, ¿sí? No están, médicos, especialistas en muchas cosas, que se quemaron las pestañas, por así llamarle, estudiando, no están, y gente que, no estoy despreciando, ¿no? Pero gente que no tiene idea en el asunto, está expresando, está dando una opinión, ¿sí? Y teniendo cierta influencia sobre la sociedad, ¿amén? Sin despreciar a nadie, pero sorprenden esas cosas y uno sorprende y uno dice, ¿por qué pasan esas cosas? ¿No se ha preguntado usted? ¿Por qué puede ser que de repente se aprueben leyes en las naciones? Por ejemplo, en nuestra nación no está aprobada y no se va a aprobar en el nombre de Jesús, lo creemos, lo declaramos, ¿sí? Pero hay leyes, hay lugares que está aprobado el aborto. Dice, ¿cómo si Dios dio la vida? ¿Sí? Hay mujeres, por ejemplo, que luchan por tener un bebé, ¿o no? ¿Conoce alguna? ¿Sí? ¿Y cómo otros que lo están matando? Lo están matando. Porque la Biblia dice que el embrión es una vida. De acuerdo a la Biblia dice, el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. O sea que con un embrión ya está en la panza la mamá, sí, ya es una vida. Ya es una vida. ¿Usted lo cree? Lo dice la palabra. Amén. Entonces, uno dice, ¿por qué pasa todo esto? Y hay algo que la iglesia, que somos nosotros y la iglesia a nivel mundial, no estoy hablando de un ministerio, de una congregación, la iglesia a nivel mundial no ha entendido.
Cuando uno se pone a analizar es algo que no hemos entendido, que todos tenemos que entender. Diga, tengo que entender. Desde el más nuevo que está aquí en esta noche hasta los más viejos. Es el principio de la palabra del reino acerca de la legalidad. Diga legalidad. Diga, yo soy legal, el diablo es ilegal. Amén. Entonces, esta palabra que leíamos dice que estamos en un mejor pacto, un nuevo pacto, ¿sí? Dice establecido, hablando de Jesús, dice que Jesús es el sacerdote, sumo sacerdote, y que es mediador de un nuevo pacto. ¿De qué pacto está hablando? ¿Sí? O sea, de Jesús para atrás, los que vivían estaban en un pacto, ¿sí? Y de Jesús para aquí, después de la cruz para adelante, hay un nuevo pacto, ¿sí? Si usted va a la Biblia, por ejemplo, dice que la Biblia está el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Ahora dice que varias cosas que tenemos que entender acá, ¿sí? Entonces, dice que Jesús es mediador y sacerdote de un nuevo pacto. Dice establecido, un mejor pacto, dice fíjese, establecido sobre mejores promesas. O sea, quiere decir que lo que Dios estableció a través de Jesucristo en la cruz del Calvario es mejor de lo pasado. Había un pacto antiguamente, para los que no conocen la palabra, o sea, todo el pueblo, toda la gente se manejaba por la ley. La ley, diga la ley. O sea, había leyes que cumplir que te daban legalidad. Por ejemplo, había leyes en todo sentido. O sea, leyes para el sacerdote, leyes para la vida, leyes de inmoralidad, leyes, para todo había una ley, ¿de acuerdo a la palabra? Y el pueblo te la tenía que cumplir, pero nadie podía cumplir esa ley porque era demasiado para un hombre, no la podían cumplir. Entonces dice que Dios, el Padre, envía a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Dice, para hacerlo mediador de un nuevo pacto y que establece a través de Jesucristo un mejor pacto. Entonces, antiguamente cuando alguien, por ejemplo, obedecía una palabra, un mandamiento que estaba acá en la palabra, una ley, ¿sí? Había promesa sobre esa ley, ¿sí? Si usted decía, por ejemplo, la Biblia dice, y aún está vigente, porque Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir, a mejorarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, honra a tu padre, dice, y serán largos tus días sobre la tierra, tu padre y madre. Entonces es una promesa. Ahora dice que en este nuevo pacto que Jesús trajo en la cruz del Calvario, cuando Él muere en la cruz y resucita al tercer día, hay mejores promesas. Diga, mejores promesas. Mejor pacto y mejores promesas. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo pasado fue como una sombra de lo que había venido. Nosotros estamos viviendo en una era, o sea, los que vivimos después de Jesús, del nacimiento y la muerte de Cristo para acá, una era de bendición, algo que los antiguos quisieron vivir y no pudieron, y nosotros lo estamos viviendo. Amén. Entonces, quiero hablarte un poco acerca de lo que es legalidad, ¿sí? Ahora, para entender legalidad, que nosotros somos legales en la tierra, la iglesia, nosotros somos legales, tenemos que entender, ¿sí? Diga pacto. Pacto. Tenemos que entender qué es un pacto, cuáles son sus partes, los beneficios, los derechos y las responsabilidades, las bases que tiene un pacto, ¿sí? Nosotros, lo del mundo occidental, por así llamarle, no entendemos mucho lo que es pacto. Por ejemplo, nosotros decimos, siempre enseñamos con mi esposa, que el matrimonio es un pacto, ¿sí? Lo que he escuchado muchas veces. Es un pacto. Y un pacto es algo eterno. Diga, el pacto es eterno. Entonces, y algunos dicen, entonces, pastor, ¿por qué muchos se separan? Está bien, eso es lo que Dios estableció, lo que Dios quiere, la voluntad perfecta de Dios. Ahora, Dios dio al hombre y a la mujer libre albedrío. Y muchas consecuencias, muchas cosas que pasan en la tierra, pasan en la familia, en las vidas, es a raíz de rupturas de pacto, de no obedecer pacto, porque no entendemos, creemos que es algo sencillo. Amén. Hay familias que se separan, se divorcian, muchas veces no entienden lo que es el pacto. Una cosa es hacerlo con conocimiento, otra cosa sin conocimiento, por supuesto, ¿no? O sea, ahí uno dice, bueno, pues yo no sabía, está bien, no pasa nada. Ahora, diga pacto. Ahora, yo no puedo estar en pacto con alguien si no lo conozco, si no conozco lo que es un pacto. ¿Me explico? O sea, yo no puedo estar en pacto, dice que Dios, el Padre, en Jesucristo, en la cruz del Calvario, con la sangre que derramó la cruz Jesús y resucitó el tercer día, hizo un pacto con la humanidad, el octavo pacto. Hizo un pacto con toda la humanidad. Diga, con toda la humanidad. Un pacto. Ahora, hay gente que desconoce eso, que no entiende eso, que no entiende que está en pacto con Dios. Y lo peor es la iglesia, nosotros, que no entendemos que estamos en pacto con Dios. Y cuando Dios hace un pacto, lo hace sobre promesas. Yo he enseñado lo que era un pacto antiguamente. Cuando dos personas pactaban, se hacían promesas el uno al otro. Y esas promesas tenían que cumplirse.
¿Me explico? Yo pactaba con Darío, éramos familia o amigos o algo así, pactábamos y había promesas. Y esas promesas se tenían que cumplir. Por ejemplo, yo ya lo he explicado varias veces, pero lo explico para la gente nueva. ¿Sí? Si los enemigos de Darío eran mis enemigos, yo tenía la obligación, la responsabilidad de salir a la guerra con él, porque yo había pactado con él. ¿Me explico? Ahora, yo quiero que entienda esto. Si usted está en pacto con Dios, yo estoy en pacto con Dios, o sea, Dios está obligado. Alguien dice, pastor, ¿cómo Dios está obligado? Sí, por pacto, porque Dios es un Dios de pacto, de legalidad. Está obligado a pelear contra tus enemigos, los míos. ¿Sabía eso? Dios está obligado. Entonces, todo el que se levante contra vos y contra mí, se mete con Dios. ¿Me está entendiendo? Un sentido de legalidad, de pacto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, no podemos estar en pacto si no lo conocemos. ¿Sí? Dios es legal, diga, Dios es legal. Dios se mueve en legalidad. Dios se mueve en legalidad. Estoy tratando de resumir. ¿Sí? No legalista, por favor, legalidad. Dice que Dios hizo un mejor pacto sobre mejores promesas, un mejor mediador, lo que leíamos. Tenemos que entender algo. Que la fe, escúcheme, la fe tiene que ver con ley. A ver si me explico. La fe tiene que ver con ley. Dios dijo, cuando Cristo viene a morir en la cruz, dice, ya no va a ser más por obras que se van a acercar a Dios, porque por nuestras obras nosotros todos fallamos, ¿o no? ¿Hay alguno que sea perfecto acá? Nadie. ¿Sí? Entonces dijo, no hay nadie que se pueda acercar a Dios, un Dios santo, sin defectos, sin errores, que se pueda acercar por sus obras. Porque todos cometemos errores. Entonces, ¿qué hizo Dios? Manda a su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz, pague el pecado por todos los pecados, el precio, perdón, por todos los pecados de la humanidad, ahí en la sangre, derramando su sangre. ¿Sí? Y dice, ahora, todo el que se quiera acercar a Dios, se va a tener que acercar por fe. ¿Cuál es la fe? Dice, todo cree en Jesucristo, que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Todo aquel que crea en Él, que ponga su fe en Él, lo acepte en su corazón, dice, es legal. Dice que tiene el derecho legal de ser hijo de Dios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para estar legal? Yo tengo que creer en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, por toda la humanidad, ¿sí? Y automáticamente yo paso a ser legal. Soy legal. Soy hijo legalizado de Dios. ¿Me explico? Entonces, o sea, la fe, legalidad, dijo, ahora, para que alguien sea legal, dice Dios, delante de mí, para que alguien sea legal, para que un ser humano sea legal delante de Dios, tiene que creer. Entonces, la fe tiene que ver con legalidad. Entonces, si usted está creyendo en Dios, yo estoy creyendo en Dios, yo soy legal. Diga, legal. No hago nada ilegal. O sea, me explico, no soy ilegal. Entonces, yo tengo derechos y estoy en pacto con Dios. En pacto. Usted cuando aceptó a Jesucristo, todo lo han hecho. El que no lo ha hecho lo tiene que hacer, aceptar en su corazón y creer que Jesús murió por sus pecados, pedirle perdón a Dios y decir, hoy, a partir de hoy, algo nuevo. O sea, comienza una vida de legalidad. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, diga, soy legal, por la fe. Dios se mueve por leyes, porque Dios es legal. Todo lo que Dios crea, lo hace sobre una base legal. Por ejemplo, el crecimiento, que una persona crezca físicamente es algo legal, porque hay una ley. ¿Me explico? Todo lo que, o sea, lo que Dios hace lo hace a través de legalidad. No va a hacer nada ilegal Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Es legal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se nace es una ley. Hay una ley que diga todo ser humano nace, crece y se desarrolla. ¿O no? Todo lo de Dios nace, crece y se desarrolla. Eso es una ley y eso no puede ser alterado. Dios dijo, hay una ley de las estaciones. Invierno, otoño, invierno, primavera, verano. Eso no va a cambiar, porque es una ley. ¿Me explico? Dios dijo, va a haber amanecer y va a haber noche. Es una ley de Dios. Eso no va a cambiar. Eso es lo legal. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, las estaciones. A ver, yo no tengo que orar, por ejemplo. Escúcheme, usted no va a orar para que venga el invierno. ¿O no? ¿Va a venir solo? ¿Me estoy explicando? No sé, a lo mejor estoy tratando de resumir. O sea, usted no va a orar y yo voy a orar para que, Señor, que venga el invierno. No, dice, yo ya está establecido por la eternidad eso, dice Dios. Ya el invierno va a venir, te guste o no te guste. A mí no me gusta el invierno. Y le digo, Señor, a mí no me gusta el invierno. Y yo me imagino que sí, ¿a mí qué me importa? Es una ley. Es una ley que el invierno tiene que venir. Entonces yo no oro para que venga el invierno. Usted no puede orar y yo no puedo orar para que no haga frío.
Porque es una ley de Dios. ¿Me explico? Yo siempre doy un ejemplo, la ley de la gravedad. O sea, yo por más que crea en Dios y un montón de cosas, ¿no? Y diga, yo tengo fe, todo el día, pues si yo tiro un objeto, lo dejo suspendido en el aire, no va a quedar suspendido en el aire. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad. Que Dios la estableció, que toda materia, todo lo que tiene peso o sustancia, va a ser atraído hacia el centro de la Tierra. Es una ley de Dios. Y yo no puedo alterar eso, porque es una ley. ¿Me explico? Una ley es legal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, eso es lo legal de Dios. O sea, Dios hace todo bien, con leyes, no trabaja improvisado. ¿Sí? Él lo hace todo a través de propósito y legalidad. Por ejemplo, Jesús vino en el tiempo justo. A ver, Jesús vino en el tiempo justo, en el tiempo que tenía que venir. Dios dijo, ya tenía determinada la hora, la fecha, el momento que Jesús iba a nacer en la tierra, el Hijo de Dios. Había una promesa en el Edén que Dios hace cuando el hombre cae en pecado, ¿se acuerda? Y Dios le da la palabra a la serpiente. Satanás dice, la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza. Hablando de Jesucristo, que vendía la simiente de esa mujer. Y en determinado tiempo, pasaron miles, quizás años, no sé cuánto, o sea, vino Jesús. Porque no se adelantó ni se atrasó, vino en el momento justo. Dios no se atrasa ni se adelanta. Dios siempre está en el momento justo para que sea legal. ¿Me explico? Dios está preparando todo legalmente. Cuando uno entiende legalidad, se activa tu fe, ¿sí? Porque sabes que trabajas con un Dios que no cambia. Escúchame. Cuando vos entendés legalidad, yo entiendo legalidad, yo sé que mi Dios no cambia. ¿Me explico? Dios no cambia. Pero hay gente que pareciera que cree en un Dios esquizofrénico. Que hoy te dice algo y mañana te lo va a cambiar. Dios no dice, no cambia. Dios dice, te amo y te amo para siempre. ¿O no? Porque es una ley. Dios dijo, te voy a amar con amor eterno. Punto. Dios no cambia. Dios no cambia. Diga, Dios no cambia. Dios es así, Dios, o sea, las leyes de Dios funcionan. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, se activa nuestra fe. Porque para yo ser legal delante de Dios, como yo siempre digo, a Dios no lo mueven mis lágrimas, mis emociones, a Dios lo mueve mi fe. Y tu fe. Que usted tenga fe. No lo mueve que usted patalee, se reniegue, no, Dios lo mueve su fe. Porque lo legal para obtener algo de Dios es la fe. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Diga, yo tengo fe. ¿Sí? O sea, Dios no cambia, diga, Dios no cambia. Hoy, por ejemplo, nosotros, el ser humano, tiende a ser, hoy te amo, mañana no. ¿O no? Hoy te amo, mañana no. Ya me hiciste algo, mañana ya cambió. Nosotros, el ser humano, la humanidad tiende a ser así, pero Dios no. ¿Sí? Hoy no siento. ¿Sí? No es yo siento o no siento. Dios no es así, no es que Dios diga, hoy no siento de darle la vida a Darío, hoy no siento. No, Dios dice, le voy a dar vida, ya está establecido, es ley que tiene que respirar mañana. ¿Me explico? Hasta que Dios determina un día, hay un día determinado para nuestra partida en la tierra. ¿Sabía eso? ¿Me explico? Nos cuesta entender eso, pero Dios ya tiene todo. Pero Dios no improvisa. ¿Sí? Lo establecido por Dios está por encima de todo lo demás. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla acerca de la fe. Yo hablé hace unos días acerca de la fe. La fe es el hecho legal de tener un documento firmado legalmente, donde se me ha dicho que se me va a dar algo. Es un título de propiedad. La traducción de Hechos 11, ¿no? 11, no me equivoco. Dice, 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La traducción original de eso, habla que es un título de propiedad firmado, da la idea, de algo que ya es. Entonces, yo cuando tengo fe, yo es como ya tengo un título de propiedad. ¿Sí? Ya está firmado. Yo ya sé que es mío lo que yo creo. ¿Me explico? ¿Sí? Estoy tratando de resumirlo, ¿sí? Ya está, diga ya está. No es emoción. ¿Sí? No es emoción. No es porque hoy podemos decir, wow, salgo con la fe bien arriba. Dios me dijo que me va a dar, por ejemplo, que me va a dar una casa, que me va a dar un auto, que me va a sanar. Y eso es legal. Tu sanidad es legal. Tu prosperidad es legal. Lo ilegal es la pobreza, es la miseria. Dios no quiere que el ser humano viva en miseria, en pobreza. Pero nos han hecho creer, como yo siempre digo, la religión y muchos, que tenemos que vivir pobre para ser humildes. No es así. Porque la Biblia me dice otra cosa. Sí, la Biblia me dice otra cosa. En el tiempo de Dios, a la manera de Dios, correctamente, legalmente, Dios quiere bendecirte. ¿Sí? Hay gente que dice, yo tengo que vivir enfermo porque... No es legal que vivamos enfermos.
No es la legalidad de Dios. Lo que Dios quiere porque dice que Cristo murió en la cruz de Calvario para llevarse nuestras enfermedades. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, no es emoción, ¿sí? Digan, no es emoción, ¿sí? Tratando de ir más rápido para que usted lo entienda, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Somos declarados buenos, justificados por Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Usted lo cree? Diga, soy bueno. A veces me dicen, ¿estás seguro? Cuando uno acepta a Cristo en nuestro corazón y somos limpiados por la sangre de Cristo y todos nuestros pecados son borrados, no es que vamos a ser perfectos, por favor, no me malinterprete, somos declarados justos y buenos delante de Dios. Se recobra el derecho legal de la bondad, ¿sí? Cuando recobramos el derecho legal de la bondad, Dios está diciendo, puedes cumplir la parte que te responde del pacto y te declaro bueno en Cristo Jesús. Porque si yo estoy en pacto con Dios, Dios va a cumplir su parte, pero yo tengo que cumplir la mía. ¿Me explico? ¿Cuántos están en pacto con Dios? Yo estoy en pacto con Dios. Ahora, puede pasar, si puede removerse en Macri, Cristina, quien sea, por favor, no vaya que estoy hablando de política, ¿sí? Pero yo estoy en pacto con Dios. Usted está en pacto con Dios. Mañana puede caer el dólar, puede venir inflación, puede explotar todo, pum, para arriba y irnos de 10 en Argentina. ¿Cuánto dicen amén? Pero eso no cambia nuestra perspectiva con Dios. No cambia, porque vos y yo cuando yo entiendo que estoy en pacto con Dios. Por eso dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque yo estoy en pacto con Dios. ¿Me explico? Yo estoy en pacto con Dios. Si yo entiendo que yo soy legal, yo estoy en pacto con Dios. Si yo y al revés, si yo estoy en pacto con Dios, soy legal en la tierra. ¿Me explico? Por eso les llevo nuevamente a lo que empecé la prédica. O sea, lo ilegal es el aborto y lo quieren legalizar. Ahora, ¿por qué eso se puede llegar a legalizar humanamente? Porque la iglesia, nosotros que entendemos lo que es legal de acuerdo a la palabra, no estamos actuando. Estamos preocupados, no solamente acá, en todo el país, están preocupados por otras cosas. ¿Me explico? En sus problemas, la gente que va a la iglesia está preocupado en comer, en beber, en hacer muchas cosas, y no está preocupado que nos está afectando a todo y va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Sabía eso? ¿Cuál es el plan del diablo? ¿Cuál es? Matar una generación. El aborto, el plan que tiene Satanás por medio de diputados, influenciando diputados políticos, o sea, influenciando a quien sea, es para matar una generación. Y tal vez dos. Y cortar el propósito de gobierno que Dios tiene. Amén. Pero no va a poder en el nombre de Jesús. Porque la iglesia va a entender legalidad. Entonces yo me planto y digo, es ilegal. Delante de Dios yo puedo ir y decir, Señor, tu palabra me dice que un embrión es una vida. Entonces es ilegal lo que están haciendo. Entonces yo entiendo, si todos entienden y empezamos a orar y declarar eso no se puede dar. Porque lo espiritual puede más que lo natural. Por más que el que tenga poder económico, poder político, quiera hacer leyes, si la iglesia entiende y ora, ¿sí? Y declara la legalidad, no va a pasar. Llevémoslo más fácil a nuestra casa. Si en tu casa, en mi casa hay pobreza, miseria, la palabra me dice que yo debo ser próspero, bendecido. Que nada faltará en la casa del justo, dice la palabra. ¿O no? Entonces yo declaro, Señor, esto es ilegal. Y yo me planto y yo te creo a tu palabra. Por más que no vea, yo digo, Señor, esto es ilegal. Yo declaro la legalidad tuya, es que a mí no me falte nada. Entonces, es muy simple. Pero nosotros esperamos sentir. Esperamos que algo venga del cielo. No, muchas veces tenemos que actuar nosotros, cumplir nuestra parte del pacto. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Diga, yo soy legal. Que le quede grabado. ¿Sí? El día que tengamos pacto, nunca más vamos a dudar. Cuando Dios pacta, Él no cambia. Le doy el ejemplo de la vida de Abraham. Abraham tenía una promesa hasta Génesis 15. Tenía una promesa de Génesis 11 o 12, creo que, ¿no? No recuerdo ahora. Hasta Génesis 15 él tenía una promesa. Dios le dijo, voy a bendecir, voy a hacer una nación grande. Pero en Génesis 15 creo que Dios lo llama a pactar con él. Dice, vamos a hacer un pacto. Entonces Abraham desde ahí ya no dudó más. No dudó más. Dijo, listo, yo ya estoy en pacto. Porque él entendía pacto. Si estoy en pacto con Dios, Dios va a cumplir su palabra. Es más, él dice, la Biblia dice que Abraham, Jesús hablando de Abraham, dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Sabe qué? Abraham sabía que Dios algún día iba a tener que entregar a su hijo. Porque unas partes del pacto entre dos hombres antiguamente era que se daban el hijo uno al otro. Yo lo he predicado acerca de eso. Tenía que entregar a su hijo. Dios ya sabía. O sea, Abraham ya sabía que Dios iba a tener que entregar a su hijo a muerte de cruz. ¿Sabía eso? Por eso dice la Biblia, Abraham vio mi día y se gozó. Tremendo.
Tremenda palabra. Entonces, Dios cumple su parte. Diga, vamos a cumplir la parte. En un matrimonio, hago un paréntesis, es un pacto y ambos tienen que cumplir su parte. Lo que pasa es que no leemos la letra chica del matrimonio. El hombre, y acá lo enseñamos, tiene sus... Hablo un paréntesis. El sábado, todos los matrimonios, tenemos reunión de matrimonio. Vamos a la viña de matrimonio, en la casa de Javier y María, me acordé, Javier. A las 8 de la noche, Javier y María nos van a recibir en su casa, en su garage grande, que Dios les dio, y vamos a hacer reunión con todos los matrimonios. Quiero que todos los matrimonios están todos invitados. ¿Sí? Porque en la reunión de matrimonio aprendemos nuestros deberes y nuestros derechos, de acuerdo a la palabra. Algunos se puede decir, no, pastor, yo ya lo sé. No la sabes toda. No la sabes toda. Yo tampoco. Aprendo cada día. ¿Me explico? Entonces, en el matrimonio, que es un pacto, hay deberes y derechos y obligaciones. Lo que pasa es que nosotros exigimos muchos derechos, pero no queremos cumplir nuestras obligaciones en el matrimonio. ¿O no? Vamos a ser sinceros. Le exigimos mucho a la otra persona y decimos, él tiene la culpa. Y de repente ponemos a analizar y muchas veces nosotros no cumplimos nuestras obligaciones. Amén. Entonces, muchas veces rompemos matrimonio, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no sabemos, de acuerdo a la palabra, cuáles son mis obligaciones como hombre de Dios, como hombre de familia o como mujer de familia. ¿Sí? O sea, el hombre debe proveer para su casa. Dice la palabra. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Yo debo proveer. ¿Usted está entendiendo? Y hay que proveer. Es mi obligación. Si yo me caso, yo tengo que mantener a mi esposa. Y mi esposa, si se casa, tiene que atenderme. Qué machista. No. No ser esclava. Por favor, no malinterprete. Ni tampoco voy a vivir laburando porque hay esposas que exigen más. ¿Me explico? Hay deberes y obligaciones. Para que el pacto funcione, tengo que cumplir mi parte del pacto. Pero muchas veces desconocemos. Lo mismo con Dios. En el pacto que Dios hizo con nosotros, en Cristo Jesús, desconocemos nuestros deberes y nuestros derechos. Y la gente vive mal desconociendo sus derechos de la ley de Dios. Entonces, diga la legalidad. Satanás es el ilegal. ¿Usted sabía eso? Cuando algo nos sale mal, empezamos a dudar, a ver y a dudar, y a decirnos que nos equivocamos y ya Dios no va a hacer lo que dijo. Mire, escúcheme. Cuando algo nos sale mal en la vida, amores de la iglesia que creen en Dios, y Dios ya te dijo que te va a bendecir, que Dios dice la palabra que te va a bendecir, y algo nos sale mal, empezamos a dudar. Empezamos a decir, ¿y será que Dios lo va a hacer? Dios ya lo dijo, Dios lo va a hacer. Dice la Biblia, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Estamos de acuerdo? Dios no se arrepiente. Dios dijo y lo va a hacer. Por eso yo le creo a Dios. Por eso yo estoy tan tranquilo. Dios dijo que esta casa iba a ser próspera y que vamos a tener el templo próspero. Dios ya lo dijo. Dios me habló de un estadio. Dios me habló del diezmo de la ciudad, que son 2.200 personas. ¿No? 22.000 son. Dios me habló. Yo le creo a Dios. Dios lo habló por profetas. Entonces es solamente que se va a cumplir. No sé cuándo se va a cumplir, cómo, pero Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Eso es lo que no sé. Pero le creo a Dios. Porque Dios cuando promete, Dios cumple. Porque Él es un Dios de pacto. Ahora, yo puedo sentirme mal, cansado. Me puedo sentir cuando, por ejemplo, hay algunos que no vienen a la iglesia y yo, Señor, pero hay algunos que no vienen, ¿qué les cuesta? Y digo, y por ahí, y yo digo, yo no te dije que yo estaba en pacto con vos. Sí, pero Señor, aquel se fue y me dejó, y de repente yo estaba creído que iba a ser una persona que iba a estar a mi lado, que iba a estar en la visión, y de repente se fue y no está más. Y Dios me dice, yo estoy en pacto con vos. Yo voy a cumplir mi palabra igual. Y eso me reconforta el alma. Porque si no, imagínese, en 7 años de pastor, no tengo tanto, hay otros pastores. Yo esta semana estuve visitando pastores, con otros pastores porque hacemos mañana, mañana tenemos la reunión de pastores aquí de la ciudad, de la confraternidad, ¿sí? Hay invitados más de 20 pastores, ¿sí? Que van a estar reunidos en este lugar, si Dios quiere, si Dios lo permite. Amén. Así que ore por eso. Y veo pastores también en ese, como que Dios los dejó, Dios los abandonó, y uno le dice, no, Dios no te dejó, Dios no te abandonó, porque Dios va a cumplir su palabra. Lo que pasa es que yo no entiendo legalidad y el diablo se aprovecha de eso. Yo no entiendo que Dios, por ahí no entiendo que Dios me habló y Dios lo va a cumplir. Le estoy dando una buena. Dios lo habló, Dios lo va a cumplir. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor, para que no se duerma. Amén. Entonces, Dios va a hacer lo que te dijo. Muchas veces disfrazamos eso de espiritualidad, ¿sí? Le doy un ejemplo. Es como si yo lo anoté acá. Es como si usted tiene una casa, tiene el título y dice, me siento indigno de tener esta casa.
hoy no me siento bien, estoy medio depre y no me siento digno de tener esta casa. Pero usted tiene el título. ¿Qué importa cómo te sientas? Vos sos el dueño igual. ¿Me explico? Soy el dueño igual. Ay, yo me levanto medio depre y estoy medio indigno de que vivir en esta casa. Y yo digo, si vos tenés el título, ya sos el dueño. Con las promesas de Dios lo mismo. Cuando Dios te dijo, ya te dio el título de propiedad. Dios me lo dijo y yo lo creo. Punto. Ya cuando lo creo tengo legalidad. Y si yo tengo legalidad, eso se va a cumplir. Esté depresivo o no. Porque hay días que nos levantamos con él. ¿O no? Ojalá que no todos los días, pero hay días que no te levantás de la misma. Que llegamos a dudar, pero Dios, ahí tiene que reflotar la palabra, lo que Dios dijo. Dice, no, Dios legal, Dios va a cumplir igual. ¿Me explico? Dios va a cumplir. Si Dios te dijo de tu familia, si Dios te dio de tu hijo, de tus hijos, Dios lo va a cumplir. Mantenete en fe, mantenete creyendo. Mantenete firme en el pacto que Dios hizo contigo. ¿Amén? Entonces, no importa, diga, soy el dueño. ¿Lo sientas o no? Sos el dueño. Hay un título de propiedad. Ay, no me siento dueño del auto, pero está el título en nombre tuyo. Listo, punto. No es cuestión de sentimientos. La fe no es cuestión de sentimientos. Es cuestión de un título de propiedad que Dios te dio. Amén. Entonces, pacto es ley. Es aparte de tus emociones. El pacto que Dios hizo con vos y conmigo es aparte de nuestras emociones. ¿Está entendiendo? Cuando Dios dijo, ¿sí? Por ejemplo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿se acuerda? ¿Sí? Él tenía un propósito, ¿sí? El propósito de él es que el hombre, el ser humano, llegara a entender pacto. Por eso Dios le da a Eva. Si no es bueno que el hombre esté solo, no es lo correcto. Él tiene que entender pacto. ¿Con quién mejor que con su compañera? Entender pacto. Que había un pacto entre ellos. Entonces por eso Dios le da al hombre una mujer para que entren en pacto, ¿sí? Dios dice, tengo que llevarlo a pactar, a que él entienda pacto, ¿sí? Entonces, cuando un matrimonio entiende eso, entiende pacto, ¿sí? Cuando entendés el carácter de Dios, sabés, yo no te haga algo, que el mundo no va a explotar. Hay algunos que por ahí dicen, si es que esto va a explotar, que un meteorito va a explotar todo. Hay uno que tiene ese miedo. No, el mundo no va a explotar. Porque Dios dijo, lo estableció. Amén. Dios estableció las cosas, ya lo estableció con una ley, con leyes divinas. Amén. Dice que aún al océano le dio orden, no te vengas hasta un cierto límite, no pasa ciertos límites. ¿Me explico? Dios le dio la orden, una ley que dice que el océano no puede pasar ciertos límites. ¿Sí? Cuando Dios estableció la lumbrera, la estrella, todo. ¿Amén? ¿Está entendiendo? ¿Sí? Entonces, hay leyes. Lo mismo es Dios en su relación con el hombre. ¿Por qué creemos? Escúcheme, yo me canso de decir esto, y entiéndalo. Hay gente que comete errores, más graves o menos graves. Eso no cambia tu título de ser hijo o hija de Dios. Pastor, pues yo caí en pecado. No cambia tu título de ser hijo de Dios. Y hay religiosos que dicen, no. Es más, ¿se acuerdan en la época que nosotros nos convertimos con Darío? No hace tanto tiempo. Si una chica quedaba embarazada, por ejemplo, antes de matrimonio, ¿no? Es más, algunos como la apartaban. Y tiempo más atrás de mío me contaban que ni siquiera dejaban acercarse a esa persona. A los demás jóvenes, que había quedado una chica, había fallado en algo. No se dejaban acercarse por lo religioso. ¿Dejaba de ser hija de Dios? ¿Cometió el error? Por supuesto que tiene que aprender y por supuesto, no vale que hizo algo mal, pero no deja de ser hija de Dios. ¿Me explico? No deja de ser hija de Dios. La parte ministerial es otra cosa, ¿sí? Pero no deja de ser hija de Dios. Pero la religión nos ha enseñado eso que nunca dejamos de ser hijos de Dios. Ahora el hombre, el ser humano, se aleja de Dios porque no entiende pacto. Yo estoy en pacto con Dios. Comete errores o no, Dios sigue siendo fiel. ¿O no? ¿Me está entendiendo? Entonces eso te termina el problema. Dios siempre está conmigo. Lo importante es cuando yo cometo errores reconocerlos. Y ahí donde dice, está bien, lo reconociste y Dios te empieza a restaurar nuestra vida. Amén. Si usted entiende esto, es tremendo que la iglesia entienda esto. Es tremendo. ¿Sí? Entonces, tengo todas las de ganar. Porque estamos en pacto, somos legales. No importa los sentimientos. Hay cristianos que viven creyendo lo que Dios se le puede ocurrir mañana. Hay cristianos que dicen, a ver qué se le ocurre a Dios mañana. No, Dios no es así. A usted dice, por ejemplo, usted dijo algo y mañana se le ocurre algo y lo cambia, ¿o no? ¿Cómo así? Pero Dios no. Dios ya tiene todo
establecido. Tu futuro está en las manos de Dios. Él ya vio tu futuro, Él ya sabe lo que va a pasar, Él ya sabe lo que va a hacer con tu vida. ¿Usted sabía? Hay un propósito con nuestra vida. Dios no improvisa. Hay cristianos que dicen, ¿y si mañana a Dios se le ocurre? No. ¿Sí? Siempre doy el caso de un predicador que iba en un avión y de repente el avión se empieza a mover y dice él, empezó a agarrarle miedo y dice, me caigo, no hay escapatoria. Y de repente Dios dice que le trae a su mente, a su corazón, vos tenés que estar creo que iba a Estados Unidos, vos tenés que estar unido predicando la palabra porque yo te mando ya. Yo te mandé a Estados Unidos. Él tenía que ir a predicar la palabra. Entonces se quedó tranquilo y siguió durmiendo y dice, el avión no se va a caer si yo voy a caer. Dice que la mujer que iba al lado le pregunta, dice, ¿no tiene miedo usted que estamos en una turbulencia? Y él dice, no, tranquila, no se va a caer el avión, dice, porque yo voy acá. La mujer lo miró, está loco, pero era la realidad. Él sabía que tenía que llegar a Estados Unidos. ¿Me explico? Cuando vos entendés, no se te van los miedos, los temores. ¿Está entendiendo? Tenemos todas las de ganar, porque estamos en pacto, somos legales, no importa los sentimientos. Otra cosa que anoté yo acá. La posición y posesión de la iglesia depende de la revelación que tengamos sobre esto. Diga, la posición y posesión de la iglesia, que somos todos los que creemos en Dios, en la tierra, depende de que entendamos esto. Entonces, si la iglesia en Argentina entendiera, los hijos de Dios entendiéramos que somos legales y nos paráramos en legalidad espiritual y digamos, no, diablo, acá el aborto no entra. Como en Panamá la iglesia se paró y dijo, diablo, acá la ley de igualdad de género no entra. Y no solamente oraron, sino que se manifestaron en la calle y dijeron, no, eso es ilegal. La palabra de Dios dice que eso es ilegal. Y se pararon y hasta el día de hoy no lo pueden aprobar. Pero en Argentina no pasó eso. Y lo que estamos predicando, esto se tendría que predicar en todas las iglesias. Se tendría que predicar en toda la Argentina. Pero estamos ocupados en tantas cosas vanas y el diablo gana terreno. Y él es ilegal. En tu barrio, escúcheme, el día hablamos con mi esposa, hay cosas que pasan en nuestros barrios porque nosotros no nos levantamos con legalidad. Hay cosas que están pasando en Pringle porque no nos levantamos con legalidad espiritual. Porque los pastores, mañana vamos a hablar de ese tema, no nos levantamos con legalidad. ¿Sí? Si nosotros los pastores nos pusiéramos todos de acuerdo y la iglesia pusiera de acuerdo a orar, los que andan en droga, entonces tendrían que ir de la ciudad. Porque son ilegales, porque Satanás es ilegal. Lo legal es la iglesia acá en Pringle. Lo legal es Dios acá en Pringle. Usted lo cree, un fuerte aplauso a Dios, pero tenemos que entenderlo. En tu barrio vos te plantás como legal. Cuando vos ves, escúcheme, usted tiene que entender esto. Cuando en su barrio usted vea que los matrimonios empiezan a separarse, hay algo espiritual que está, algo ilegal ahí. Que está rompiendo pactos, es ilegal. Entonces vos tenés que levantarte como hijo de Dios y empezar a orar. Decir, Señor, es ilegal. Yo no permito en el nombre de Jesús que los matrimonios se separen. Y dice, pastor, ¿y usted quién se cree? Tengo la legalidad para declararlo. Usted tiene la legalidad. Cuando ves a uno de tus familiares que están en problemas matrimoniales, vos decís, Señor, en el nombre de Jesús yo declaro ilegal el divorcio en esa familiar. Lo declaro ilegal, no puede ser porque no es lo que Dios ordena en la palabra. ¿Me entiende que es diferente a orar, Señor, te pido, por favor, si querés hacer esto? No. Yo dice, yo ya te di las armas, yo ya te di la legalidad, vos tenés que declarar en legalidad y actuar en legalidad. Entonces, cuando yo me muevo en un lugar, yo voy como embajador del reino. Yo voy al municipio, yo no voy, no es que me la creo ni nada, pero yo voy como un representante de Dios. Y yo sé que Dios va conmigo. Amén. Y por más que se levante, quien se levante, que me diga lo que me diga, yo soy legal. Yo soy legal porque voy con la autoridad de Dios. Cuando vos te movés en tu trabajo, en el lugar que vos sos legal. Vos tenés autoridad de Dios y vos te movés con legalidad. Cuando vas por las calles de esta ciudad, todo lo ilegal, la droga, todo lo que se mueva, vos tenés que reprender eso y decís, no lo permito en el nombre de Jesús. Y alguien dice, pastor, pero será, sí, empezá a implementarlo, empezá a declararlo y vas a ver cómo, si todos lo entendiéramos, eso cambiaría. Y no estoy hablando por hablar, estoy hablando porque lo dice la palabra. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vivir por debajo del pacto es ser necio. Vivir debajo de la legalidad es ser necio, no entender nada. Yo no puedo vivir por debajo de eso. Usted no puede vivir no creyéndose ilegal y dejando que Satanás haga lo que quiera. En tu casa, en tus hijos, en tu familia. No podés. Porque vos tenés legalidad. ¿Amén? Lo normal, de acuerdo al pacto que Dios hizo, es vivir bien. Diga, vivir bien. Pero la iglesia, fíjese lo que ha hecho a nivel mundial. Cantamos. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. ¿Cuántas veces? Le voy a dar una noticia. ¿Sí?
y por favor no lo malinterprete. Dice, cantamos, me voy con él, me voy con él. Le voy a decir algo, Dios en el cielo. ¿Sí? Ya tenemos, el que acepta a Jesucristo, usted parte mañana, se va con el Señor. ¿Te lo cree? Aceptó a Jesucristo en su corazón, se fue con el Señor. Es salvo. Ahora, ¿usted cree que Dios no necesita más en el cielo o en la tierra? Dios necesita aquí en la tierra para cumplir propósito. La iglesia, cuando yo me inicié, vamos a hacer decíamos, cantamos, me voy con él, Señor, ven pronto, nos queremos ir. Como dice Dante Gebel, no le pagamos a nadie, nos vamos. Se terminan los problemas. Dice, no es así. Yo te necesito en la tierra para cambiar lo que el diablo está tergiversando. ¿Me explico? Pero la iglesia no entiende nada, se quiere ir al cielo. Todos nos queremos ir al cielo. Usted quiere ir al cielo, está bien, yo sé, pero no. Algunos para evitar problemas dicen, mejor llévame, Señor, porque si no voy a matar a alguno. No es así. No es así. O sea, tu tiempo se tiene que cumplir en la tierra cuando Dios diga. Cuando cumplas el propósito. No hay peor cosa que pasar por esta vida y no cumplir propósito. No ser útil para Dios. ¿Me explico? ¿Está entendiendo? Sigue un poquito más. ¿Sí? Entonces, cantamos, me voy con él. ¿Sí? Me voy con él, como yo digo. Entonces, Dios te quiere aquí en la tierra para imponer la legalidad de él. ¿Sí? Dios te quiere aquí en la tierra para imponer su legalidad. El diablo es ilegal. Cuando entendemos la legalidad del reino, se terminan en un momento las dudas, las preguntas, los prejuicios. ¿Sí? La legalidad de Dios es por encima de la ley de los hombres. Recuerde esto. La legalidad de Dios es por encima de la ley de los hombres. El hombre puede querer legalizar el aborto, pero la ley de Dios está por encima de eso. Es más, ellos juran por esta ley. Se están contradiciendo solo, ¿o no? Se están contradiciendo solo. Se están contradiciendo solo. Voy a ir un poquito más profundo. ¿Sí? La Biblia me dice que su amor, nada podrá apartarme del amor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? O sea que decir, su amor no cambia, porque es un principio de legalidad. Dios dijo, te amo y te amo, punto. No cambió, no cambia más. O sea, su amor no cambia. Nada, por eso dice la Biblia, nada me puede separar, apartar del amor de Dios. Principado, potestades, hambre, desnudez, lo que sea, nada, ni la misma muerte me puede apartar del amor de Dios. ¿Sabía eso? Nada. Nada te puede apartar del amor de Dios. Dios te ama infinitamente. Dios hace pacto con gente que tiene su naturaleza, la de Dios, y la mentalidad de Dios. ¿Sí? Por eso Dios envió a su Hijo a la cruz. La cruz, ¿sí? La cruz es un trámite legal. La cruz, que Cristo muriera en la cruz, es un trámite de legalidad. A partir de Cristo, que Cristo muriera en la cruz, fue legal. Es más, Cristo, yo siempre explico esto, vino como hombre, ¿o no? Era Dios, el Hijo de Dios, pero vino como hombre, como usted y como yo, como un ser humano. Él venció todas las tentaciones que usted y yo podamos tener como hombre, como ser humano. No es que era Dios y lo hacía fácil, no, Él era ser humano. Entonces quiere decir que usted y yo podemos vencer las tentaciones con la ayuda de Dios. ¿Me explico? Fue legal. Es más, Dios no podía venir, escúcheme, para redimir a la humanidad, no podía venir como Dios. Tenía que ser como hombre, tenía que venir en un cuerpo físico. Por eso envía a su Hijo. Porque así como el pecado entró por un hombre, dice la palabra, tenía que salir el pecado de la humanidad por un hombre. Era legal. Si, por ejemplo, Dios venía como Dios con todo su poder y decía, así se hace acá, el diablo iba a decir, es ilegal. Porque el pecado entró por una humanidad, por un cuerpo, tiene que ser redimido por un cuerpo. ¿Me explico? Era legal. Entonces, Dios se mueve en legalidad. Dios no hace nada ilegal. Jesucristo no hizo nada ilegal. ¿Sabe por qué? Porque aún cuando estaba por ir a la cruz en el monte del Calvario, dice la Biblia que él oraba a su Padre. Dice, Señor, si es posible, escúcheme, si es posible, quita de mí esta copa, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? No quiero pasar, no quiero vivir esto. No quiero, mi alma, mi sentimiento no quieren. Pero dice, pero hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque él entendía que tenía que pasar por eso para que esto sea legal. Si no, no era legal. Y usted y yo no podríamos entrar a la presencia de Dios. ¿Me explico? Entonces, después de Jesucristo somos legales. Somos legales en la tierra. El ilegal es Satanás. Es el diablo. Está metido por todos lados. Y está ilegal. Y gobierna ilegalmente aún. ¿Sabía eso? Ciudades, pueblos, territorios, barrios, con la droga, con lo que sea. Y la iglesia no hace nada. Nosotros no entendemos eso. Tenemos que entenderlo.
Gobiernan nuestros hogares muchas veces con cosas. Tenemos que plantarnos firmes y decir, no, esto es ilegal, no lo permito. No lo permito. En el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, somos representantes de Dios en la tierra. Ya termino. Dios me conviene a mí y yo le convengo a Dios. Diga, Dios me conviene y yo le convengo a Dios. Cuando yo entiendo legalidad. Porque una iglesia que no entiende eso no le conviene a Dios. Es más, algunos se lo lleva a Dios porque si este no entiende, se lo tiene que llevar. Amén. No entiende nada. Yo le convengo a Dios y Dios me conviene, más vale. ¿Sí? Dios no tiene problemas en el cielo, sino aquí en la tierra. En el cielo está todo joya, todo ok. Allá no hay hambre, allá no hay enfermedad, allá no pasa nada de eso. Los problemas los tenemos aquí en la tierra. Y Dios dijo que se haga tu voluntad, así como en el cielo es, aquí en la tierra. ¿Se acuerda cuando oró? Señor, dice, ustedes oren de esta manera, hágase tu voluntad, venga tu reino, venga tu gobierno, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. O sea, en el cielo no hay enfermedad. Entonces aquí en la tierra, cuando yo me muevo en legalidad, tengo que rechazar la enfermedad. Porque en el cielo no hay enfermedad. La idea de Dios es traer el cielo a la tierra. ¿Cómo? Por medio de vos, por medio mío. ¿Me explico? Traerlo legal. ¿Sí? Entonces la iglesia tiene que entender mucho todavía. Tenemos que entender muchas cosas. ¿Amén? Somos representantes de Dios. Diga, soy representante de Dios. Por ser representante de Dios, ¿sí? Yo estoy llamado a solucionar problemas. Usted está llamado a solucionar problemas. No a traer problemas. Solucionar problemas. ¿Por qué usted es legal? ¿Amén? Porque usted es legal. Dios dice, yo te soluciono tu problema. Dios no tiene problema en solucionarte tus problemas. Diga, mis problemas, Dios se encarga. Cuando yo me encargo de solucionar los problemas que Dios tiene en la tierra. Algo dice, pero yo pensé que lo hacía Dios. No, Dios no puede hacer nada si no usa un hombre, un ser humano, una persona para ser de bendición. Si Dios no usa la iglesia para que Argentina cambie, la gente con entendimiento de Dios, con este entendimiento, no va a cambiar. Si no hay gente que ore por el presidente, gente que ore más allá un bando político, que entienda esto, no va a cambiar. ¿Me explico? Nada va a cambiar. Todo va a ser igual. Y Satanás va a seguir haciendo de la suya. Pringles no va a cambiar porque cambiemos intendente, cambiemos concejales. Va a cambiar cuando la iglesia entienda que es legal. Es lo que queremos hacer mañana. Hacerle entender a los pastores que somos legales. Y que nosotros tenemos autoridad para ir delante del intendente y decir, esto es ilegal, esto está mal. Con la palabra, no obligar, no exigir nada. No. Declarar la palabra como es. ¿Me explico? ¿Estamos entendiendo? Entonces, pues tenemos mucho que se nos tiene que revelar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Está aprendiendo que usted es legal? ¿Sí? Diga, yo le convengo a Dios vivo. ¿Sí? ¿Sí? La Biblia dice, mejor león vivo que perro muerto, dice, ¿no? Es la Biblia. Yo le convengo a Dios vivo. Usted le conviene vivo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? Cuando entendemos la legalidad de Dios, se cumple Mateo 18, 18. Ya termino. Son 10 y 5. Mateo 18, 18. Usted tiene que tener grabado siempre este versículo. Jóvenes, tengan grabado este versículo. Venga tu reino. No, ese no es. De cierto os digo, Jesús, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Se la traduzco versión original. Dice, todo lo que permitan legal en la tierra es permitido legalmente en el cielo. Y todo lo que ustedes no permitan en la tierra no es permitido en el cielo. Entonces, si yo digo no permito el aborto aquí en la tierra, no es permitido en el cielo. Entonces, por más que ellos quieran hacer un montón de cosas, están ilegales y están haciendo las cosas en contra de Dios. Y que se mete con Dios, se mete en problemas. ¿Está entendiendo? Yo pensé que iba a un grito de júbilo, de gloria. Tengo el poder de atar y desatar. Usted lo tiene y yo lo tengo. Las personas nuevas sobre todo. ¿Están entendiendo? Usted tiene el poder de atar y desatar. Diga, no permito en mi casa las peleas. No permito los vicios en mi casa. No es que vos vas a agarrar a la persona y decir, mira, no tomes más, no fumes más. No pelear con las personas, es espiritual. Vos vas en oración y decís, Señor, tu palabra me dice que lo que yo permita en la tierra es permitido en los cielos. Entonces yo no permito en la tierra que en mi casa reinen los vicios. Una mujer de autoridad se para y dice, no permito que reine eso. No permito, es ilegal que mis hijos no sirvan a Dios. Entonces usted lo declara ilegal, entonces automáticamente en el cielo es declarado ilegal, es ilegal y se desatan las bendiciones. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Entonces, es importante que lo entendamos, que lo apliquemos, que lo vivamos.
¿Sí? Una iglesia con autoridad legal, apostólica, por eso somos apostólicos, puede parar todo ataque y plan de Satanás. Escúchame esto bien. Una iglesia con legalidad puede parar todo ataque de Satanás. Vamos a los libros de los Hechos. Herodes se levanta para perseguir a la iglesia. ¿Sabe cómo muere Herodes? Hechos 12. Comido por gusanos. Porque la iglesia empezó a orar y a declarar juicio. Si no es legal, Señor, tu palabra tiene que predicarse. Y el hombre, por rebelarse contra Dios y hacer cosas contra la iglesia, murió comido por gusanos. Léalo. Hechos 12. Hechos 12. 12, no me acuerdo ahora. Después lo leemos, para no perder tiempo. Entonces, cuando yo declaro en legalidad, pueden pasar muchas cosas. ¿Sabía eso? Aprendí del apóstol Amaya una vez, cuando estuvo aquí predicando, hablando de la legalidad. Se había levantado contra él, de su antigua vida, un jefe mafioso de los narcotraficantes o algo así, ¿no? De las bandas, allí en Panamá. Por una cuestión de un perro, algo así era. Y él dice que agarró y Dios, le oraba y Dios le dice, no, soltá una palabra de juicio, o algo así, ¿no? Que se arrepienta o venía juicio. Cuando suelta la palabra fue oída porque era ilegal. Dice que empezó a venir juicio, ese hombre tuvo que venir a pedirle perdón. Pasó el tiempo y Dios lo trató tanto que tuvo que venir a pedirle perdón. Amén. Contra los brujos. Escúchame. Por favor, préstame atención a esto. Contra los brujos. Alguno me puede estar de acuerdo conmigo o no, yo me muevo la palabra. Contra los brujos. Yo no oro. Señor, tocalo, ten misericordia. ¿Sabe cómo oro? Señor, o se arrepiente o viene el juicio de Dios. O se arrepiente o viene el juicio de Dios. Porque es ilegal. Entonces está Satanás haciendo de las de él y nosotros como si nada. Hay brujos en esta ciudad que hacen mal contra la iglesia, que hacen mal contra la familia, trabajo, ¿usted lo sabe o no? Entonces cuando usted ora y cuando yo oro, por supuesto en la autoridad digo, Señor, que yo me entero y digo, o se arrepiente o viene tu juicio. O viene tu juicio. Estoy orando por mi barrio. Y Dios me habló, o se arrepienten o viene el juicio. Y Dios está empezando a hacer. Pues si no podemos convivir con lo malo. Usted tiene autoridad. Le doy un ejemplo más. Eliseo, el profeta, salen unos jóvenes a burlarse de él porque era pelado. ¿Se acuerdan? Salen a burlarse, le dicen, pelado, le dicen, calvo. Dice que Eliseo los mira y le suelta una palabra de juicio. Automáticamente dice la palabra que vinieron unos osos y se los comieron. Por supuesto que usted no va a maldecir gente, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de la autoridad que tenemos nosotros legalmente. ¿Sí? La autoridad que tenemos. Se te puede levantar vecinos, se te puede levantar gente que en ignorancia muchas veces no vas a maldecir a las personas, por supuesto que no. Pero vos sos legal. Entonces Dios se va a encargar de tus enemigos, espirituales y aún físicos. No les va a desear el mal. No estoy diciendo que usted dice, por la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos. No desearle el mal, pero sí declarar, Señor, se está metiendo con mis hijos, se está metiendo con tus hijos. Si alguien se mete con mi familia, yo trato de hablar, trato de orar, pero Señor, te lo encomiendo en tus manos. Gente que se levanta contra el manto nuestro, a hablar mal nuestro, como pastores. ¿Sí? Y lo hacen. Yo no voy a ponerme a pelear con nadie. Solamente, Señor, te lo encomiendo en tus manos. Yo estoy en pacto con Dios. Después se arreglará. ¿Me explico? Se arregla la persona con Dios. Porque no se está metiendo conmigo, se está metiendo con Dios. O con cualquier siervo de Dios, con usted. Si alguien se pone a hablar mal de usted, se está metiendo, cuando vos estás en pacto con Dios, se está metiendo con Dios. Amén. Alguien dijo, si yo estoy en pacto con mi esposa conoce a Dios, y yo la maltrato, yo no me estoy metiendo con mi esposa, me estoy metiendo con mi suegro. Con mi suegro, aparte del suegro terrenal, con el suegro espiritual, con papá Dios. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? O sea, tenemos cuidado. Dice la Biblia que cuando yo maltrato a mi esposa, no doy honor, mis oraciones son estorbadas. No hay conexión con Dios, si yo maltrato a mi esposa. ¿Sabía eso? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero es otro tema. ¿Sí? Termino. ¿Sí? Entonces la iglesia con autoridad puede desbaratar todo ataque de las tinieblas, plan de Satanás contra tu vida, contra tu familia. Amén. Entonces la maldad existe porque nosotros la hemos permitido. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo te cayó eso? La maldad existe porque la iglesia la ha permitido. Porque nosotros, los hijos de Dios, no hacemos nada. Amén.
Es una cuestión de legalidad. Isaías 54, 17. 10 y cuarto, vengo bien. Isaías 54, 17, luego oramos. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La versión original de eso dice, ningún tribunal asentado en ilegalidad contra tu vida prosperará, y vas a condenar toda lengua, todo lo que se levante en juicio contra ti. ¿Por qué? Porque sos legal. Dice, esa traducción dice, ningún tribunal, la palabra arma se traduce ahí en el hebreo tribunal, habla de justicia, de legalidad, asentado en ilegalidad, dice la versión original, podrá contra ti. O sea, por más que Satanás te acuse, por más que te quieran asentar, si vos estás legal, dice, condenarás, dice, vas a condenar toda lengua. No está diciendo, no, condenarás. Entonces yo tengo la autoridad para si alguien está hablando, me ha tocado, hablándome, maldiciéndome en mi propia cara, diciéndome un montón de cosas, te callás la boca, porque soy ilegal. Te callás la boca. Y no preciso golpes, no preciso nada, sino que en autoridad espiritual se tuvo que callar. Porque era espiritual lo que estaba operando en esa persona. ¿Me explico? Yo tengo autoridad, usted tiene autoridad, tiene que entenderlo. ¿Sí? Para declarar algo ilegal. No puede ser que te vengan a maldecir en tu propia casa. ¿Me explico? No usando fuerza, no vamos a agarrar trompada con nadie, por favor no me malinterprete. Pero sí con autoridad espiritual, cuando usted entiende legalidad. ¿Amén? ¿Estamos de ahí? Entonces, y así muchas cosas más, ¿sí? La mujer que tocó el manto, otro ejemplo. Ella dice que se acerca entre toda la multitud y toca el manto al maestro. ¿Cuánto conoce la palabra? Toca el manto. ¿Por qué hace eso? Porque era legal. No es porque, algo dice, ella usó la fe, la legalidad, pero también usó una palabra en el Antiguo Testamento. O sea, el sacerdote, un maestro, un rabino ahí tenía un manto especial y había una ley que tocaba, o sea, el manto tenía cosas especiales, no tengo el tiempo para entrar en eso, que declaraban sanidad, declaraban vida, productividad. Ella tenía un flujo de sangre y no podía ser productiva, no podía tener hijos, nada. ¿Me explico? Entonces toca el manto y Jesús dije, alguien me tocó. ¿Se acuerdan? Y si todos le dicen, Señor, en la multitud, y te tocó, no, pero alguien dice, desprendió virtud de mí, dice Jesús. Alguien me tocó diferente. ¿Qué? Alguien me tocó entendiendo que era legal su sanidad. Que había una ley que la amparaba, que se acercaba y tocaba el manto de un rabino, de un sacerdote, automáticamente tenía derecho a la sanidad. Entonces por ella eso lo hace, tuvo revelación de la legalidad. No es porque a ella se le ocurrió. ¿Me explico? Pero nos enseñaron otra cosa, ¿o no? Desconociendo la palabra. O sea, ella tenía legalidad. La viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan? La viuda y el juez injusto. Una viuda se acerca al juez y un juez injusto, un ejemplo que da el Señor. Dice, lo fastidiaba tanto, decía, todo el día iba y le decía, Señor, juez, haceme justicia, por una herencia, haceme justicia. Y dice que este juez, que aunque era injusto y no respetaba a nadie, dice, le voy a hacer justicia a esta viuda molesta. Y le hizo justicia. ¿Por qué ella reclamaba tanto? Porque era legal. Porque ese juez, aunque era injusto, le tenía que hacer justo juicio, porque reclamaba lo de ella. ¿Me explico? Reclamar lo de él. Vos tenés que reclamar tu herencia, reclamar lo que es tuyo por la palabra. Entonces, cuando vos veas, yo cuando veo pobreza, miseria, por muchos años en una casa, de la iglesia que se levanta, por eso el que viene a la iglesia es próspero. Dígame. Porque entiende que es ilegal la pobreza, la miseria, la escasez. O sea, lo legal es que vos te tengas para darle a tus hijitos, para darle a tu familia, que no te falte. ¿O no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es lo legal. Cuando entendemos legal, decimos, wow, eso es un derecho que yo tengo. No es que venís a exigir, no, pero sí, sabés que es tu legalidad que te corresponde. ¿Amén? Vivir bien. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Y podemos dar muchos ejemplos. David, cuando va a pelear con Goliat, ¿qué le dice? Dice, ¿quién es ese? David pregunta, dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso? ¿Se acuerdan? ¿Quién es este que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios vivo? Dice, filisteo incircunciso. ¿Qué quiere decir incircunciso? Que no estaba en pacto. David dice, yo estoy en pacto con Dios, él no. Entonces el legal soy yo acá. O sea, el filisteo, el gigante, se presentaba como legal, diciendo, soy legal, yo acá mando, yo acá tengo la autoridad, a ver quién viene a pelear conmigo. Y ninguno se animaba porque no entendían legalidad, porque no entendía que estaban en pacto con Dios. Pero David era un chiquitito, que nadie daba nada, pero dice, ¿quién es ese? Que se atreve a desafiar
al pueblo de Dios, si no está en pacto con Dios, yo estoy en pacto con Dios. Dios va a pelear por mí. Yo soy legal acá. Y le empieza a hablar, le empieza a decir, te voy a dar, el gigante le hablaba y él le retrucaba más, ¿o no? Te voy a dar de comer la carne tuya y la de todo tu ejército a las aves del cielo. Y te voy a cortar la cabeza, le dice David. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Amén. Entonces, ¿por qué él entendía que era legal? Dice, él está sin pacto, yo tengo pacto con Dios. David tenía pacto con Dios. Entonces, cuando vos tenés pacto con Dios, puede venir el gigante, como decía mi esposa, que se te ocurra. El gigante que se te ocurra. Por ejemplo, ahora muchos están viendo un gigante en la economía. ¿O no? Gigante, que viene el corralito, dice por Facebook, un montón de cosas. Ven gigante. Puede levantarse el gigante que sea. Para la iglesia que está en pacto no lo va a afectar. ¿Usted lo cree? Denle un aplauso a Dios. No me va a afectar. No me va a afectar porque estoy en pacto con Dios. Usted tiene que creerlo. Declararlo. Amén. Diga, no me va a afectar. Eso no me afecta. No me afecta. Cuando Isaac, el hijo de Abraham, iba a descender a Egipto, Dios le dice, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto, porque vos estás en pacto conmigo. O sea, porque había hambre en esa tierra. ¿Se acuerda? La tierra iba a descender, iba a ir a un lugar donde había pan. Y Dios dice, no descienda, quédate en la tierra y sembrar en la tierra. Y dice que la tierra le produjo al 100 por 1. Tuvo una buena cosecha. ¿Por qué? No es cuestión del lugar, como yo siempre digo, es que Dios está conmigo. Puede haber una tierra que no produce nada, pero como yo estoy en pacto con Dios, tiene que producir. Tiene que producir. Pues si estoy en pacto con Dios, en el lugar correcto. No tengo que descender a Egipto. No tengo que descender a Egipto, yo lo he explicado, descender en mis principios. Hay gente que se pone loca, empieza a querer sacar dinero de todos lados y hacer trabajo, y no digo que esté mal trabajar, y hacer un montón de cosas, trampas en la finanza. No precisa hacer nada de eso. Si vos estás en pacto con Dios, Dios va a proveer. Yo me encargo de hacer lo que tengo que hacer, que es trabajar, hacer correctamente las cosas, portarme bien. Pero después lo demás lo hace Dios. ¿O no? ¿Está de acuerdo? O sea, ¿aprendió algo? Entonces, diga, soy legal. El ilegal es Satanás. O sea, el aborto es ilegal. La ley de homosexualidad entonces, es ilegal. Es ilegal. Lo que se mueve en nuestra ciudad, cosas que se están empezando a mover, estemos atentos, o sea, son ilegales. Y la iglesia se tiene que levantar. ¿Qué ves ilegal en tu casa? ¿Qué vos que decís esto no puede ser? En tu propia vida. Empecemos por nuestra propia vida. Tenemos la autoridad para declararlo ilegal. Si no, esto no puede ser en mi vida. Esto no puede ser en mi familia. Esto no puede ser en mi barrio. Esto no puede ser en mi ciudad, en mi nación. Pero empecemos por lo más pequeño, por nuestra casa, por nuestra propia vida. ¿Amén? ¿Está entendiendo? O sea, ningún arma forjada, ningún tribunal asentado en ilegalidad va a poder con tu vida. Por más que te quiera, el diablo quiera hacer lo que quiera, no va a poder. Dice la Biblia que Satanás es el acusador de los hermanos. Dice en Apocalipsis que los acusaba noche y día. Él acusa. Pero Dios, entonces cuando él viene a acusar, ¿sí? Viene a acusar a la Romina, se presenta delante de Dios, porque dice la Biblia en Job que se presentó delante de Dios a acusar a Job, ¿te acuerdas? O sea, y Dios mismo le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y él lo acusa. Dice, sí, pero no le hace falta nada. ¿Sí? Tiene todo. ¿Sí? Entonces se presenta delante de Satanás a acusar a Romina delante de Dios, y Romina está en pacto con Dios. Entonces dice, no, ella está en pacto conmigo. Vos no tenés nada. Por eso Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí. Nada en mí. O sea, él no tiene nada que ver conmigo. Satanás no tiene nada en vos. O sea, no tiene legalidad. Hay gente que dice, yo ya estoy perdido, yo ya Satanás me tiene agarrado, yo ya estoy perdido en mis vicios, estoy perdido, yo no tengo solución. Esas mismas personas dicen, no, cuando vos venís a Cristo, Satanás se le termina la legalidad. Cuando vos crees en Dios. Amén.